La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. Bueno, Orlando Jaques, como de costumbre, cada semana con nosotros. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Buenos días a este público de Distrito Informativo y a estas bellas damas que adornan este estudio. Gracias por lo de damas y gracias por lo de bellas. Oye, una cosa, Orlando, de verdad yo voy a ser muy orgánica, como se estila en las redes hoy en día, decir, yo gano tanto, yo no soy una niña, no sé qué, bla, 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 bla. Y todo el mundo quiere como que de ser el más auténtico. De verdad, en esta ocasión lo voy a hacer. No sé de qué tú me estás hablando con el tema de hoy. Leafy. Vamos a hablar de Leafy. Yo no sé nada de lo que vamos a hablar. O sea que mira, me tienes que tratar como una niña de 2 añitos. Leafy, internet a través de la luz a 100 veces y 100 veces más rápido. Explícame esto. Bueno, estamos hablando de Li-Fi como... Li-Fi, ¿tú ves? Ya lo dije mal. El término lo dice en Leafy. inglés. Es Light Fidelity. Y es un término que se introdujo ya al mercado en el año 2011 por el doctor Haas. Este es un internet, una transmisión de internet que se estima será el sustituto de Wi-Fi. Okay. Es decir, es una sustitución de Wi-Fi. El mismo actualmente tiene algunas ventajas, pero sí también consume desventajas. Por ejemplo, el Wi-Fi o Wi-Fi en español. Exacto. Sí, la comparación, la superioridad del Li-Fi sobre el Wi-Fi es que el Li-Fi es 100 veces más rápido que el Wi-Fi. Es decir, estamos hablando de 1 gigabit por segundo, 100 veces más que lo que actualmente genera el Wi-Fi. Y también que el mismo se transmite a través de un modulador de cambio de energía que se ingresa en una luz LED. Y el dispositivo contiene un receptor con un fotodiodo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Le voy a explicar cómo se come esto. Le voy a explicar cómo se come esto. Es decir, en la luz hay unos cambios, una transmisión de luminosidad, unos cambios que son tan rápidos. Estamos hablando de millones de cambios en segundos que el ojo humano es incapaz, millones, es incapaz de percibir. Okay. Es decir, esos cambios ustedes no lo van a ver, pero en esos cambios se transmite el data, que es lo que hace el internet. Hay una diferencia. Lo normal en el Wi-Fi que se transmite mediante microondas. En este caso se hace mediante luminosidad, mediante luz. ¿Y quiénes tienen acceso a ese tipo de internet entonces? No, es una tecnología desde el 2011 se ha venido desarrollando. Es una de las ventajas que se transmite con luz y al final es mucho más fácil, puede ser mucho más barata a nivel de energía eléctrica, pero también existen algunas desventajas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la distancia desde el dispositivo hasta el generador de luminosidad, el Li-Fi, tiene que ser 10 metros o menos. En el caso de Wi-Fi, es mucho más grande Wi-Fi. Y también que tiene que ser direccional, tiene que estar apuntando la luz hacia el dispositivo. Y si en algún momento algún objeto pasa por el medio, se cae la conexión. Una ventaja es que usted puede tener Li-Fi en una parte donde Wi-Fi no entre. Y también que actualmente es una de las grandes ventajas que puede tener Li-Fi sobre Wi-Fi, y es que la señal en el espectro radioeléctrico, la señal con donde se transmite el Wi-Fi está saturada ya. Existen demasiados dispositivos que se manejan en esa frecuencia y al final crean ruido, como se llama en telecomunicaciones. Y el ruido es un sustituto de conexión, de baja velocidad, etcétera, 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 de falla también. Entonces, perdón, una de las ventajas sería la velocidad en transmisión, pero una de las desventajas sería la limitación en alcance. ¿En qué sentido? ¿Algún área que se pueda ver afectada? Claro, la distancia, es decir, del dispositivo, del generador de luminosidad hasta el terminal, no puede pasar de 10 metros. Es decir, prácticamente tiene que estar cero. Pero también hay algo, y es la seguridad, que en los últimos años se ha trabajado mucho en la seguridad del internet. Usted no podrá ver una tercera persona conectada en esa red de Li-Fi porque es prácticamente muy corta y es directa. O sea, que sería más unipersonal. Exactamente. No podría utilizarse en las casas. Por ejemplo, en los semáforos. En los semáforos, en la misma luz que se genera en las luces amarillas, las verdes, esas cosas, en los semáforos ahí se puede integrar, porque incluso ese dispositivo se agrega a la luz LED.
Es un dispositivo adicional que usted lo agrega a la luz LED y dentro de la luz LED es que va a generar ese cambio de luz, valga la redundancia, de luminosidad, que es la que va a percibir el dispositivo. O sea, que sirve como un infrarrojo. O sea, antes cuando tenían infrarrojo los celulares, nosotros lo poníamos de frente para pasar información. Es básicamente así. Sí, más o menos, pero un poquito más larga, sí, ahí está, sí. Son 10 metros más o menos. Ah, más largo. Entonces, esto quiere decir que no lo podríamos utilizar en una casa, en la residencia, como Claro. Wi-Fi compatible. Claro, usted como- puede utilizar, Ah. porque incluso tú puedes crear una red dentro de la casa. En la casa hay diferentes luces y en cada una de esas luces usted va a integrar ese dispositivo, que es el modulador de onda. Y a medida que usted se vaya moviendo en la casa, usted va a seguir con la señal porque hace un sistema de Hans Double. El Hans Double es un sistema inteligente que es lo que hacen los BTS o la antena en la compañía de telecomunicaciones. Cuando usted va caminando en la calle, usted se va conectando a diferentes antenas. Entonces, con el LiFi usted me está hablando que tendríamos que implementar moduladores de luces y también receptores necesarios Sí, en los dispositivos. Hay dos cosas. Por ejemplo, como una tecnología nueva todavía no ha sido integrada en los móviles. A medida que eso aumenta, incluso hay un banco francés, Société Générale, Ujú. que ya tiene dentro de su estructura física, cuenta solamente con Li-Fi ahora mismo. Ok. Solamente con Li-Fi. Es un banco francés. Y en tema de costos, ¿qué Eso, implicaría? Diane, Ajá, Diane, A eso nivel de mismo pregunta. costo, quizá todavía como es un proyecto nuevo, este generador de luz puede ser un poco más costoso que el generador de onda, porque Ujú. todavía un proyecto nuevo, como pasa siempre, a medida que aumenta la oferta, la demanda también aumenta la oferta. Pero sería para específico público, o sea, un público específico, porque una persona normal como nosotras no es necesario que tenga un Wi-Fi en su casa. Pero si te están hablando que tú puedes tener 100 veces una velocidad más alta. Al principio hablábamos de 128 kilobits por segundo y entendíamos que eso era suficiente, que no necesitábamos más de ahí. Pero cuando nos dimos cuenta que podíamos descargar una película en un segundo con una velocidad de 100 megabits por segundo, ya nosotros lamentablemente no podemos adaptarnos al tiempo de atrás. Y así a medida que te dan un ancho de banda mucho mayor, también tú vas demandando mayor ancho de banda. Ahora mismo te dan 100 megabits por segundo y tú lo vas a consumir los 100 megabits por segundo. Ujú. Entonces, O sea, ya cualquier dispositivo, o sea, si vivimos 5 personas en una casa, el consumo es mayor de la velocidad o del mismo internet, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, El consumo, tú dices, el consumo de la velocidad. La velocidad. Exacto. Ajá, Depende de lo que tú disminuye. estés haciendo, porque depende de lo que tú estés consultando en el momento. E incluso ya hay dispositivos inteligentes que lo que van generando paquetes, antes te dividían el ancho de banda, te dividían una cantidad para ti, una cantidad para ella y otra cantidad. Ya a medida que lo que tú vas consumiendo en el momento, él te va dando lo que tú necesitas. Y entonces así hace pausa y después vuelve al siguiente usuario, lo que el usuario va demandando en ese momento. Y para adaptar este tipo de dispositivo en un país, porque debe de primero ser aprobado también por el país. Ya ¿no? la Tiene que llevar- IEEE está examinando. La IEEE es el órgano internacional que se encarga de regir el asunto de las telecomunicaciones. Entonces ya la IEEE ya está regulando, incluso regulando un modulador de ese tipo de cambio de luz. Y a nivel de salud también es una ventaja, porque usted lo que va a hacer es recibir cambios de luces inofensivos que no le van a hacer daño al cuerpo. Ok. Nunca le harán daño al Sí. cuerpo. Que de hecho se habla en este sentido del tema del Wi-Fi y todas las Ujú. reacciones que nosotros recibimos, que a veces dicen, lo mejor es no dormir siquiera con el dispositivo Ujú, cerca ujú. por todo lo que genera. Entonces, ¿qué Hasta o- la qué- televisión Ajá. genera. Hay un video que en el video muestra más o menos cómo se va manejando el Wi-Fi. Hay ¿Lo una tenemos? muestra. Yo creo que está. Lo tenemos, Fernando. Bueno, para los que nos ven, para los que nos ven en vivo a través de YouTube y Vega TV, pueden verlo mientras Orlando sigue Adelante. explicando. Hay un video que está en el aire y ahí se va mostrando más o menos cómo va funcionando la tecnología del Wi-Fi y muestra la cantidad de ventajas que tiene sobre el mira. actual Wi-Fi. Ujú. Incluso ya yo he recibido en alguna empresa he visitado y la cantidad de dispositivos que hay conectados, por ejemplo, en un edificio, provocan una interferencia. Claro. Que me dice, mira, se me cae cada rato la señal, la velocidad no es la que el operador me vende. En muchos casos, quizás el operador tiene la culpa, pero en otros casos, la interferencia que generan esos dispositivos transmitiendo a una misma frecuencia, se transmite en velocidad. Para que tengamos una idea, si aquí solamente hablamos 5 personas, quizás nos vamos entendiendo, Ujú. pero a medida que va aumentando la cantidad de personas,
todo hablando simultáneamente. Se va congestionando. Se va congestionando, exactamente. Se va congestionando y va a llegar un momento que no nos vamos a entender. A que todos estemos hablando, al final no entenderemos lo que está diciendo cada una de esas Y personas. visualmente esos dispositivos no van a estar a la vista de nadie. Por ejemplo, en una empresa, cuando tú llegas, tú encuentras varios dispositivos, un cableado en las mismas casas. Con esta nueva tecnología no van a estar visibles. En este caso necesitaríamos primero un nodo, un hub, porque en este caso este es el generador de onda, pero tú tienes que tener un contrato con un ISP, con un operador de servicio que te brinde esos 100 megabits por segundo, porque por sí solo él no te hace nada. Él solamente lo que hace es que distribuye esa señal a una velocidad de 1 gigabit por segundo. Entonces necesitaríamos un nodo. En este caso, dependiendo de la tecnología que use ese nodo, ese operador, puede ser por cableado o puede ser por fibra óptica, dependiendo de lo que utilice ese operador. Me llega una pregunta y creo que mucha gente se va a sentir identificado. Ay. Lo que viven robando Wi-Fi, ¿qué va a pasar con No, ellos? Laifero le vamos a llamar ahora. Laifero, no Wi-Fi. No. En este caso tendrá que ir a desayunar con usted y ponerse, entrar dentro de la casa para tener la señal, porque recuerden que una de las limitancias son 10 metros. Si pasa de 10 metros Mira, automáticamente. pero eso es bueno. Vamos a impedir que los vecinos se Ya incluso hay call center y call center y empresas que son de estaciones fijas que ya están examinando la posibilidad de tener Wi-Fi. ¿Y si ponen eso en un semáforo? ¿Cuánta gente parada vamos a tener ahí todo el día? Sí, ¿verdad? En realidad puede ser usar un tipo carita de tuya. comunicación, de temperatura, de tiempo, no sé, pero no para navegar, porque incluso todavía en este país no está permitido navegar libremente y conducir Mira, por aquí leo, Simultáneamente. una de las cuestiones que con mayor ahínco defienden los promotores de la tecnología LiFi o Li-Fi es que las necesidades de infraestructura se verían reducidas. Ahora bien, utilicemos tecnología LiFi o no, siempre se va a tener que tener algún tipo de infraestructura que habrá que supervisar. Que eso es lo que yo decía al principio, si tiene que tener un nodo que provee el ISP. Y hay algo interesante, existen lugares donde el Wi-Fi no puede penetrar, porque en realidad, por ejemplo, el acero es un Bloqueador. el acero muere la señal cuando choca con el acero, a diferencia del agua o de la iosfera, que se transmite, por ejemplo, en el agua mucho más rápido. Cuando la señal de microondas rebota con el acero, muere automáticamente. Pero si es una luz y no tiene nada en el medio, usted no tendrá ningún tipo de problema. Excelente. Mira, ahora que mencionas eso, no necesariamente es con Wi-Fi, pero tiene que ver con un tema de señal. No sabía que también los árboles hacían interferencia a la señal. En mi casa, en el campo, uno de los problemas que decíamos, pero ¿por qué si aquí afuera tenemos muchísima señal, no llega a la casa, por ejemplo, para ver el canal de televisión? Y no solamente, Olga, no solamente los árboles, también la temperatura. Por ejemplo, cuando está lloviendo, cuando está muy nublado, Las nubes. las ondas sinusoidales, donde viajan las señales de microondas, se ven afectadas y hacen una pérdida. Entonces, al final, lo que tú vas a recibir en tu dispositivo no va a ser lo que se generó al principio y va a tener una pérdida que se transmite en baja velocidad, incluso Degradación. degradación, exactamente, interferencia. Okay. Bueno, yo tomaba mucho pique allá en el Batey, porque cuando estaba lloviendo que uno quería estar en casa viendo televisión, entonces no podía verlo porque es por parábola, entonces decía, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Orlando, gracias por traernos este tema tan interesante. La verdad es que nos espera un luminoso futuro. Nos aguarda un luminoso futuro con la tecnología LiFi o Li-Fi. De verdad muy interesante, ¿eh? Y sobre todo que me cuestiono, ¿cuándo llegará esta tecnología a nosotros? Somos un poco comparones tecnológicamente, pero ¿de verdad llegará rápido? La desventaja han parado un poquito eso, pero ya se está trabajando para que llegue. Para que lo tengamos. Gracias, mil, Orlando. Eres muy edificante como siempre con tu participación acá. Volvemos de inmediato. Distrito Informativo.